Génesis capítulo 11. La humanidad después del diluvio y la Torre de Babel. Iniciemos. Versículos 1 al 4 de Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Si aceptamos la enseñanza bíblica de que la humanidad tiene un origen común en Adán, entonces esto tiene sentido, que hubo un tiempo en el que la humanidad habló un lenguaje, en lugar de cientos de lenguas sobre la tierra como hoy. También dice la tierra de Sinar. Sinar era un término usado también de Babilonia. En Génesis 10:10 lo encontramos. La descendencia multiplicada del arca se reunió para construir una gran ciudad y una torre, en rebelión contra el mandamiento de Dios para esparcirse sobre la tierra. Génesis 9. Leemos: «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Usando ladrillo cocido y asfalto en lugar de mezcla, los hombres construyeron una torre que era a la vez fuerte y resistente al agua, así como Noé utilizó el mismo material en la impermeabilización del arca. Génesis 6. Más tarde, la madre de Moisés utilizó el mismo material en la impermeabilización de la canasta de Moisés. Éxodo 2:3. «Vamos, edifiquémonos una ciudad». El corazón y los materiales utilizados en la Torre de Babel muestran que no solo fue desobediencia al mandato de Dios de llenar la tierra, Génesis 9, sino también que el hombre no creía lo que Dios prometió acerca de no volver a inundar la tierra. Una torre a prueba de agua se hizo para proteger al hombre contra un diluvio en el futuro. Esta fue una fuerte autodeclaración en contra de Dios cuando ellos dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo», pues lo decían en serio. Una torre cuya cúspide llegue al cielo. La parte superior de la torre estaba destinada a estar en los cielos. Es dudoso que pensaran que podían construir una torre hasta el cielo. Es más probable que ellos construyeron la torre como punto de observación de los cielos. Fue construida hasta los cielos. La mayoría de las prácticas astrológicas y ocultistas tienen una historia que se remonta a Babel. Si realmente querían construir una torre que llegara al cielo, es poco probable que se iniciaría en la llanura del Sinar, que está aproximadamente al nivel del mar. El sentido común dice que si fuera así, ellos lo hubieran empezado en una de las montañas circundantes. Esta torre era real. El antiguo historiador griego Heródoto dice que la Torre de Babel aún estaba en pie en sus días y que él la había visto. Versículos 5 al 9. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: «El pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dice: «El Señor bajó a ver la ciudad y la torre». El carácter personal de la lengua indica que este tal vez fue un momento en que Dios vino en forma de un hombre, en la persona de Jesucristo. Dice: «Descendamos». Esta es otra sutil referencia a la Trinidad. Nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El potencial del hombre caído es terrible y poderoso. Cuando pensamos en los logros terribles de los hombres para el mal en el siglo XX, la gran habilidad de los hombres y las naciones es un factor doloroso. Así que el Señor los dispersó. La separación forzada de los hombres de Babel fue más la misericordia de Dios que su juicio. Dios, en la división lingüística y geográfica del hombre,
ejerce el control sobre el poder de su naturaleza caída. También leemos: el Señor confundió el idioma de toda la tierra. La división de las lenguas es un tema fascinante. Lingüistas modernos saben que el hombre no inventó el lenguaje, como tampoco inventó su propio sistema circulatorio o nervioso. La mayoría de los lingüistas modernos creen que el lenguaje es tan único que la única manera en que puede explicarse al margen de Dios es decir que fue parte de un proceso evolutivo único. El lenguaje no puede ser producto del hombre, juntando este mismo sonidos por sí mismo. Por ejemplo, hay muchos sonidos humanos universales como el sonido de frambuesa, que no forman parte de cualquier lenguaje humano. Si el hombre inventó el lenguaje por sí mismo, no tendría mucho sentido para algunos lenguajes utilizar ese sonido. El lenguaje es tan complejo porque las lenguas existen como sistemas completos, no como piezas pequeñas en su conjunto. La mayoría de los lingüistas modernos creen que todas las lenguas provienen de un idioma original. Leemos: desde allí el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Piensa en lo que era para una familia abandonar la zona de Babel y salir por su cuenta. Debían buscar un lugar adecuado para vivir, y una vez que lo encontraban, ellos debían vivir de la caza y la recolección, en viviendas rústicas o en cuevas hasta que pudieran ganarse la vida mediante la agricultura y el aprovechamiento de los recursos naturales. Las familias se multiplicarían rápidamente, desarrollando su propia cultura y sus propias características distintivas biológicas y físicas influenciadas por su entorno. En una pequeña población, las características genéticas cambian muy rápidamente, y como la población del grupo se hizo más grande, los cambios se estabilizaron y se convirtieron en más o menos permanentes. Todo el relato de lo que sucedió en Babel con su dictador antidios, su rebelión organizada contra Dios y su desconfianza en la promesa de Dios muestra que el hombre no ha mejorado nada desde la inundación. El tiempo, el progreso, el gobierno y las organizaciones han puesto al hombre en mejor situación, pero no en mejor condición. Ahora bien, Dios comenzará a hacer al hombre mejor y comenzará como siempre empieza, con un hombre que va a hacer su voluntad aunque no la haga perfectamente. Versículos 10 al 25. Estos son los descendientes de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Dice: estos son los descendientes de Sem. Esta genealogía es una nota especial porque eventualmente será parte de la línea mesiánica. Se sigue en los registros genealógicos que podemos encontrar en Lucas capítulo 3. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Estos fueron el abuelo y el padre de Abraham. La promesa de traer la liberación a través de la simiente de la mujer en Génesis 3:15 encontraría su completo cumplimiento a través de esta familia. Versículos 26 al 28. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Taré en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Génesis 11:26 es la primera mención de Abraham. Abraham, cuyo nombre más tarde es cambiado a Abraham, se menciona 312 veces en 272 versículos de la Biblia.
Él es sin duda el hombre más famoso del Antiguo Testamento y uno de los hombres más influyentes de la historia. El libro del Génesis incluye más de 2000 años y más de 20 generaciones. Sin embargo, emplea casi una tercera parte de su texto en la vida de un hombre, Abraham. Dice, Taré engendró a Abraham. Abraham es único en el sentido de que es llamado el amigo de Dios. Abraham, tu amigo para siempre, y Abraham, mi amigo. Esto lo encontramos en Santiago 2, Segunda de Crónicas 20 e Isaías 41. Todos sabemos el valor de tener amigos en lugares altos. Abraham tenía un amigo en el lugar más alto. Una vez Abraham Lincoln recibió una petición de perdón de un hombre que desertó del ejército. Cuando se le dijo que el hombre no tenía amigos, Lincoln dijo, yo seré su amigo, y lo perdonó. Hombres y mujeres en la Biblia son famosos por muchas cosas diferentes, pero Abraham es grande por su fe. Moisés fue el gran legislador, Josué un gran general, David un gran rey y Elías un gran profeta. La mayoría de nosotros sabemos que nunca se puede ser grande en esas cosas, pero podemos ser grandes personas de fe. Podemos de hecho ser amigos de Dios. Si te desesperas al saber que no tienes la fe de Abraham, quédate tranquilo al saber que tienes al Dios de Abraham. Se puede constituir, o más bien construir en ti la fe de Abraham, porque él la construyó en el mismo Abraham. ¿Tú tienes fe? Claro que sí, puesto que tú compras un boleto para un evento deportivo y lo muestras, teniendo fe en que el boleto es bueno. Tú vuelas en un avión porque tienes fe en el equipo de la aerolínea, la mecánica y los pilotos. Planeas un fin de semana basado en el informe del tiempo. Y a pesar de que a veces hay escándalos por los boletos, de que a veces los aviones se estrellan y de que a veces el hombre del tiempo está equivocado, todavía tienes fe. Dios puede construir la fe que tú tienes. Versículos 29 al 30. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer Nacor. Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca, pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. Sarai, mujer de Abraham, su nombre significa polémico, era estéril, incapaz de tener hijos. La mujer de Abraham era Sarai y no tenía hijos. Como el nombre de Abraham significa padre, tiene que haber sorprendido constantemente a los que conocían a Abraham descubrir que no tenía hijos, pero su actual carencia de hijos jugaría un papel importante en el plan de redención de Dios. Versículos 31 y 32. Tomó Taré a su hijo Abraham y a Lod, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y se alió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán se quedaron allí y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Dice, salieron con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Así que la historia de Abraham comienza en Ur de los Caldeos, Babilonia. Josué 24:2 describe a Abraham antes de que el Señor lo llamara. Era de una familia de adoradores de ídolos y probablemente él mismo fue un adorador de ídolos a pesar de las leyendas judías. Abraham venía de una familia de adoradores de ídolos. Más tarde, cuando su nieto Jacob volvió a los parientes de Abraham, ellos seguían adorando a los ídolos. Pero cuando llegaron a Harán se quedaron allí. Hechos 7 de 2 al 4 deja claro que el llamado de Génesis 12, 1 al 3 vino a Abraham mientras aún vivía en Ur de los Caldeos. Cuando él recibió el llamado de Dios fue solo parcialmente obediente en por lo menos dos modos. El primero es que trajo a su padre Taré y a su sobrino Lot con él, cuando Dios le había dicho vete a tu tierra y de tu parentela. Y el segundo es que Abraham se detuvo y al menos por un tiempo habitó en Harán y no donde Dios le prometió, la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12 y versículo 1 nos muestra estas dos fallas o hierros que cometió Abraham. La obediencia parcial aumenta nuestra responsabilidad porque es una confesión a medias que sabemos que no es la voluntad de Dios. Abraham había recibido el llamado y lo sabía. Si no, ¿por qué habría venido a Harán? Él aceptó yendo a un lugar tan lejano como Harán, que debía recorrer todo el camino hasta Canaán y así por su propia acción se quedó él mismo sin excusas. Finalmente leemos que dice murió Taré en Harán. En ocasiones podemos entender el significado de los nombres en la Biblia. El nombre Taré significa retrasar.
El nombre Harán significa estéril, seca. Cuando Abraham estaba en obediencia parcial, la demora y la esterilidad caracterizaron su vida. Así que cuando demoramos nosotros o tardamos en acercarnos a Dios, también experimentaremos esterilidad. Oremos. Tú nos has enseñado, Dios y Señor mío, en este día mucho acerca de la fe, y que la fe no debe ser cumplida parcialmente, amado Dios, porque entonces se volverá estéril y seca. También nos has enseñado, Padre Eterno, mucho acerca de la vida de Abraham, que recibía ese nombre cuando aún no era amigo de Dios, y que pasó a ser Abraham cuando ya fue tu amigo y cuando recibió tu promesa. Cuánta paciencia tuviste con el Padre de la fe hasta que Él fue tu amigo. Y esa es la misma paciencia que te pedimos, Señor, que tengas con nosotros en este día. Porque erramos, Señor, nos equivocamos y cumplimos muchas veces parcialmente tu voluntad como lo hizo Abraham. Y si Él era el Padre de la fe, ahora imagina, Señor, a nosotros que somos personas muy faltos de fe. Por eso te pido, amado Dios, especialmente en este día, que tengamos la fe de tu Hijo Jesús, que no tengamos fe en tu Hijo, sino la fe de tu Hijo que lo hizo ir hasta la cruz y morir por nosotros, sabiendo que tú le resucitarías y lo colocarías nuevamente a tu derecha, a tu diestra en el reino de los cielos. Por lo que más quieras, Señor, aumenta nuestra fe. Por tu nombre, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe hasta que seamos capaces de ser amigos tuyos como lo fue Abraham. Señor, tenemos por propósito en nuestra vida la santidad. Y la santidad se logra a través de la palabra. Pero si no hay fe, Señor, no vamos a lograr nada. Porque la fe sin obras está muerta, y las obras sin fe para nada sirven, Señor. Tú lo has dicho a través de tu discípulo Santiago, Señor, y nosotros lo creemos. Que no sea una fe estéril y seca. No, Señor, que la obediencia parcial y la demora se vaya de nuestras vidas. Que no tengamos excusas, amado Dios, sino que te aceptemos a ti en una obediencia radical, y que esa obediencia haga de nuestra responsabilidad un diario vivir. Señor, ten misericordia de nosotros, afiánzanos en tu palabra, Señor, y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.